Buenas noches, estimada docente. El día de hoy vamos a iniciar nuestra presentación acerca de nuestro proyecto. Nosotros somos el Grupo uno, conformado por Franklin Fernández, Kenneth Horna y yo, Ronnie Vaca. Eh, Nosotros vamos a hablar acerca de las reformas económicas de los gobiernos recientes, para lo cual hemos expuesto las siguientes diapositivas. Como primero, tenemos una introducción acerca del tema. Entonces, en esta diapositiva les queríamos hablar acerca de los cambios que ha tenido en las últimas 2 décadas el país, ¿no? Primeramente, iniciamos desde el gobierno de Rafael Correa, un gobierno socialista que tiene ciertas tendencias políticas dirigidas hacia el pueblo, por lo cual hemos tenido bastantes reformas desde que cambió y él tomó el poder en la presidencia en el 2008, en su época. Bueno, tenemos un breve contexto histórico. Eh, Recordemos que Rafael Correa, cuando llegó al gobierno, impuso una economía basada en la inversión pública bastante elevada. Esto también aumentó el gasto social y esto infló bastante el Estado. Un punto importante a rescatar acerca de la época en la que entró el gobierno Rafael Correa es que él liquidó la deuda externa. Si bien es cierto, esto ayudó bastante al país, también tuvo un impacto muy fuerte el hecho de que él realizó muchos planes económicos en base al incremento del precio del barril de petróleo que en su época llegó a costar los $147. Entonces el país contaba con bastantes recursos para poder aumentar su infraestructura y esto también llevó a cabo que, bueno, permitió que el gobierno de turno pueda realizar bastantes obras, tanto sociales como de infraestructura, y esto ayudó bastante al país en su época. Pero como recalco, todo se debió al incremento de ciertos commodities que aumentaron bastante la economía del país y ayudaron para bien. Pero bueno, todo esto no fue eterno, lo cual tenemos el terremoto del 2016, específicamente el 16 de abril, cuando fueron devastadas varias provincias del Ecuador, y todo esto llevó a muchas pérdidas humanas, pero también financieras. En este caso, el gobierno de turno aumentó el impuesto del 12 al 14%, también creó un impuesto único del 3% sobre las utilidades de las empresas, también se impuso un impuesto extraordinario del 0,9% sobre el patrimonio para las personas con activos superiores a $1 millón, y también se estableció una contribución equivalente a un día de salario con una escala según los ingresos, lo cual había planteado el gobierno. Bueno, justamente hablábamos de las reformas económicas que sucedieron en estos gobiernos. Ahorita concentrámonos en la de Lenín Moreno, que tuvo un periodo del 2017 al 2021. Durante su gobierno, la reforma económica primero que tomó fue la eliminación y reducción de subsidios a los combustibles, es decir, que se eliminaron los subsidios de gasolina extra y al diésel, debido al decreto de 883 de octubre del 2019. Esto provocó un aumento inmediato en los precios del transporte y los productos básicos. Esto desató, como es bien conocido, varias protestas y nacionales lideradas por movimientos indígenas y sociales en la parte de sierra del país, forzando al gobierno a derogar este decreto. La política también de austeridad y reducción del gasto público. Moreno impulsó recortes en el sector público, eliminando algunos ministerios que no eran tan necesarios, fusionando también instituciones y reduciendo el número de empleados estatales. Este impacto disminuyó el gasto fiscal de una manera muy grande y significativa, pero también aumentó el desempleo y afectó la calidad de los servicios públicos. Y ahora también vamos a una afectación económica muy enorme, donde todavía no estamos recuperados del 100%, que es la pandemia del 2020 y cómo afectó así varias esferas de la sociedad. Afectación, ahora vamos en la parte económica y social. Sabemos que la pandemia fue un momento donde mundialmente habían varios negocios porque lo que estábamos encerrados no podían estar abiertos, no podían vender, no podían mantenerse y se realizó un cierre de pequeños negocios y medianos. Durante la pandemia, el Ministerio de Salud Pública recomendó el toque de queda de restricción absoluto de la movilidad, por lo que la ciudadanía tuvo que quedarse en sus casas y muchos comercios quedaron a falta de ventas o en la quiebra total. También esto es lo que dio a conocer como una evolución del mercado. A raíz de la cuarentena obligatoria, algunos comercios optaron por crear canales de venta digital, por lo que el gran sector del comercio informal o físico quedó rezagado ante la revolución de las ventas digitales, generando así un sistema
mucho más grande en los negocios. También otra de las acciones de los gobiernos fue la reducción al cero, por cierto, del arancel para la importación de bienes ligados a la crisis sanitaria, como por ejemplo insumos médicos para tratar de COVID, equipos para respiración, mascarillas, todos estos implementos o también recursos tuvieron un arancel de 0%, es decir, no tenía IVA. Debido al momento que estábamos suscitando y lo que ayudó a facilitar más recursos durante ese tiempo en la pandemia. Se permitió también el diferimiento, aplazamiento de impuestos para ciertos sectores, para dar alivio a empresas locales y afectadas. Por así decirlo, no se cobró los intereses de manera continua, sino que se les dio tiempo a esos sectores. También inició un programa de ayuda para hogares vulnerables no cubiertos por programas sociales previos, donde se otorgó 60 horas a mensuales a 400 familias y luego otro pago único de 120 para más beneficiarios. El gobierno decretó una reducción en la jornada laboral de empleados públicos, 2 horas menos por día. Y también por 6 meses, lo que implicó una disminución proporcional de los salarios básicos. Ujú. Ahora también en las políticas económicas del gobierno de Guillermo Lasso, que tuvo su periodo desde el 2021 al 2023, Guillermo Lasso aplicó una reforma tributaria y promovió la apertura comercial para atraer inversión extranjera. Si bien se logró cierta estabilidad post-pandemia, el desempleo y la desigualdad continuaron siendo problemas muy básicos y principales durante su gobierno, generando así tensión política y social durante todo su gobierno. Algunas reformas también fueron importantes, que fue la Ley de Desarrollo Económico, que modificaron el impuesto a la renta, implementó la Ley de Desarrollo Económico, que incluyó cambios tributarios, donde se aumentó el impuesto a la renta para personas naturales que tienen ingresos muy altos. También la liberación energética y cambio de subsidios impulsó una mayor apertura en el mercado de hidrocarburos y energía, promoviendo así también la mayor participación privada en la distribución de combustibles y electricidad. Los iniciales del gobierno de Daniel Noboa, actual presidente de la República. En la parte de la economía y tributos, presentó una ley para impulsar la economía y generar empleo, sobre todo a jóvenes, que conocemos que la tasa actual da a conocer que el desempleo existe en todas las partes del país, pero un mayor por ciento es en los jóvenes. Subió el IVA del 12% al 15% para aumentar la recaudación. Hizo cambio también en zonas francas para atraer más inversión. Impulsó mejoras en el sistema eléctrico para evitar apagones y atraer empresas. Aplicó también la extinción de dominio para recuperar bienes obtenidos por corrupción. Recordemos que esta ley se aplicó al gobierno de Rafael Correa, donde personas naturales que tenían algunos bienes, tenían herencia, terrenos, eran todos utilizados para el gobierno del país, eran retenidos. Pero gracias a este gobierno de Daniel Noboa, él aplicó la extinción de este dominio, ¿no? Y también tomó medidas urgentes para promover el turismo y el empleo. También firmó un acuerdo con el FMI por el uso de 4 millones de dólares para estabilizar las finanzas del país. Y justamente, no yéndonos tan lejos, en la actualidad, el día de ayer también tuvimos acerca de las reformas en la Constitución, que ha sido, creo, uno de los pilares fundamentales y luchas que ha tenido nuestro presidente actual, Daniel Noboa, en su periodo de gobierno, que ha sido reformar la Constitución para poder darnos, renovar leyes de la Constitución del 2008. Noboa propuso cambios importantes, que uno de ellos era permitir las bases militares extranjeras. En el ECOR sabemos que con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, todo se pidió ayuda a partes extranjeras, especialmente de los Estados Unidos, para poder combatir con el narcotráfico y la delincuencia. Quitarle financiamiento público a los partidos políticos, debido a que cada partido político era impulsado por ingresos netamente de impuestos de los ciudadanos del país. También endurecer la prisión preventiva por delitos como terrorismo y crimen organizado, y también proponer la castración química para violadores, que era una de las medidas más polémicas que él optó. Ujú. Bueno, continuando. La parte de reformas iniciales del gobierno de Daniel Noboa en la parte de seguridad y justicia, él declaró un conflicto armado interno para todas las bandas criminales con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Impulsó reformas para fortalecer la inteligencia polisocial y cooperar con otros países para ello. Aprobó también leyes que permiten confiscar los bienes relacionados con el crimen armado. En el sector social y educación lanzó un programa de comunidades educativas seguras y protectoras para obtener más seguridad en las escuelas.
Introdujo también incentivos para empresas que apoyen la lucha contra la desnutrición infantil. Impulsó la vacunación, el apoyo a la lactancia materna y aumentó las becas. También en la política y relaciones institucionales ha intentado modernizar sectores como energía, petróleo y telecomunicaciones. Buscó acuerdos con varios partidos para aprobar rápidamente estos proyectos. En críticas y desafíos, algunas reformas generan fuerte debate como lo de las bases militares en, en el sector de Galápagos, la castración química, un método de tortura. El aumento del IVA afecta más a sectores vulnerables, que en este caso serían la gente de bajos recursos. El uso de militares en seguridad genera preocupación por posibles abusos, ya que hay personas que utilizan como tal su poder para abusar de su autoridad como tal. La dependencia de préstamos internacionales como el del FMI puede traer obligaciones difíciles de cumplir. Aunque hay esfuerzos por crear empleo, muchos analistas dicen que todavía no se ve crecimiento fuerte como tal en el país. Y bueno, otro Continúa, punto compañero. importante que tenemos es hablar acerca de los principales hitos económicos que han sucedido desde el 2005 hasta el 2025. Entonces, un punto importante sería la declaratoria de default parcial en 2008, cuando Ecuador decidió no pagar parte de su deuda externa por considerarla ilegítima. En esta renegociación, básicamente, Ecuador liquidó su deuda externa, lo que le permitió tener una finanza mucho más libre y avanzar mucho más en cuanto a infraestructura en el país. Otro punto importante que recalcamos al principio era que el precio del barril de petróleo alcanzó un récord histórico de $147 por el precio barril, y eso ayudó enormemente al crecimiento del país con el auge de este commodity. Otro punto muy importante, asimismo, es que este commodity, el precio del barril de petróleo, cayó drásticamente desde el 2014 hasta el 2016, y esto produjo bastantes repercusiones fuertes en el Estado. En estas repercusiones, obviamente, está que el gobierno tuvo que hacer recortes de presupuesto, aumentó el endeudamiento y muchas reformas fiscales que tuvieron que suceder para que Ecuador pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. Otro punto importante es que en el 2019 se realizó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que marcó un giro hacia diferentes políticas y ciertos ajustes que obviamente afectaron bastante al pueblo, ya que estos ajustes se van dirigidos a la reducción de gastos, y esto también generó bastantes protestas masivas y tensión social. Otro punto muy importante a recalcar es que a partir de los últimos años ha habido un incremento bastante fuerte de la seguridad, de la inseguridad en el país, y esto también ha llevado a crisis de diferentes tipos. Hoy en día muchos negocios pequeños han tenido que cerrar por la crisis de seguridad, otras empresas también, muchas empresas exteriores que han trasladado sus operaciones acá han tenido que cerrar y trasladarlas hacia otros países debido a la fuerte inseguridad por la que cruza nuestro país. Y bastantes medidas tributarias que han tomado de todos los gobiernos, las cuales han sido muy inestables, y esto no es bueno para el riesgo país. Por último, tenemos como conclusión que desde la época del 2008, en la cual estaba el presidente Rafael Correa, hubieron muchas reformas económicas. Si bien es cierto, en un principio el país mostraba un crecimiento bastante fuerte, bastante importante, también hubo un desacople social, debido a las medidas que se han tomado entre diferentes presidentes. Cada presidente ha tenido su ideología política, la cual ha sido muy distante a la de su sucesor, y esto llevó a elevar el riesgo país, lo cual ha generado que el desarrollo del Ecuador no sea sostenible, y de cierta manera en los últimos años se había retrasado significativamente el aumento de obras en el país, y de hecho ha entrado en un cierto tipo de crisis, como lo podemos evidenciar hoy en día con la crisis generada por el aumento de la delincuencia a nivel nacional. Eso es todo por cuanto podemos aportar. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Gracias.